de parte del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes y del Ayuntamiento de Playa del Carmen, le damos la más cordial bienvenida al maestro Arturo Gómez Martín. Muy buenas tardes, muchas gracias por la cálida bienvenida. También es uno de mis segundos territorios en identidad, Quintana Roo. Me tocó trabajar en este estado y construir una parte de las políticas públicas culturales que ahora se ven muy normales, sentar las bases de la identidad maya. Pues muchas gracias, vamos a iniciar. En la imagen vemos una escultura del centro de México que está basado pues en el culto al maíz, un fruto importante que da identidad a México básicamente y parte de Centroamérica. Los polen más antiguos que se han hallado a nivel arqueológico se remontan por lo menos 2000 antes de Cristo en la región de Tehuacán, Puebla, y en la región de Oaxaca, 2500, un poco más, la región de Oaxaca. Un cereal que se difundió tan rápido en casi todos los rincones de México, incluido la región maya en la península de Yucatán, que va a servir de base para asentar las ideologías y la cultura mexicana. Comer maíz, que parece tan sencillo, pero alimentarse de ese cereal también da identidad. Y lo que quiero decir que cuando las culturas empiezan a forjar, no había tortillas. Todo mundo creeríamos que comer tortillas en la actualidad es tan ancestral, tan antiguo, tan arcaico, y no. Resulta que las pinturas, los dinteles mayas, los códices registran tamales y no tortillas. Es hasta el 600 después de Cristo que se inventa el comal y la tortilla, después de haberse inventado el mortero o metate, que revoluciona tecnológicamente la industria alimentaria de México. Y con ello pues se desarrolla a partir de la milpa, el chile, junto con el maíz, el chile, el tomate, y crean básicamente los principios básicos junto con los frijoles, además de otros elementos que cada región le va a dar el toque al sistema alimentario. Y de ahí se construyen los cuerpos de maíz y las ideologías y las visiones. Y entonces vamos a encontrar muchas cosas que de ese pasado arcaico todavía se encuentran hasta la actualidad. ¿Quién no ha comido aquí las comidas horneadas bajo tierra, cuando todavía no se inventaban las cerámicas para poder cocinar en ollas al vapor? O sea, todo tenía que ser en hornos subterráneos, y hasta ahora es algo que distingue la península de Yucatán, por lo menos con la llamada cochinita pibil y estos tamales que se comen en solo Día de Muertos, los llamados mubicpollos, o en maya chachacuá, que son básicamente tortas redondas que lo característico es que sean crujientes y tostados. Entonces, eso viene mucho más antes que la tortilla y lo tenemos a la actualidad. Tenemos, por ejemplo, la danza de cabeza de cochino, que nos parece muy interesante y parte de la identidad. Tan solo con oír la música, el sonsonete, lo traemos en la cabeza. Pero hay algo que caracteriza esta danza, que por lo menos desde el periodo clásico, 600 después de Cristo, hasta la actualidad, pasando por la evangelización colonial, pervive. Ahora pues se veneran santos. La danza de cabeza de cochino es en honor a los santos patronos, pero algo interesante que traen como trofeo precisamente la cabeza del cerdo. Y en los pueblos son cantidades enormes de cabezas de cerdo que se llevan a los atrios de los templos a presentarlos, precisamente eso, como trofeos, como algo sagrado, un tributo
a los santos patronos. Y algo interesante que sobrevive es el maíz. Hay una persona que va conduciendo la procesión y va sonando sobre una jícara o sobre un pañuelo granos de maíz llamando al cochino. Por supuesto que aquí no había cerdos, debieron haber sido pecarís, que son tipos de cerdos americanos. Bueno, ahí sobrevive. Entre ellos una mezcla cultural que a veces no nos damos cuenta, cómo el hipil evolucionó de los hipiles geométricos que todavía se conservan en Quintana Roo. Es algo que debemos estar orgullosos, que aquí sobrevive ese pasado antiguo. En el resto de la península de Yucatán se pierde y solo se conserva la forma del hipil y del jubón, y muchos elementos europeos y asiáticos se van a sumar, entre ellos la solapa de los llamados ternos, una serie de encajes, pero sobre todo las decoraciones bordadas. El hilo contado o punto de cruz, que proviene de Egipto, va a prevalecer, pero con una serie de ramos florales, concepto que traen los libaneses en el siglo XIX, a partir de muestrarios de lo que va a ser la industria de la mercería, que se van de pueblo en pueblo vendiendo hilos, pero también los catálogos de donde se van a inspirar. Y de ahí pues se heredan muchas cosas, hasta la comida. ¿Quién no ha comido los kibis, que parecen ser muy yucatecos, pero no? O sea, son muy tardíos, que llegan, se incorporan, se adaptan, se adoptan, y se cambia por completo esas estructuras pues libanesas, y ahora se sofríen, se les pone 1000 elementos para darles un toque de la península. No son ni de allá ni de aquí completamente, sino se construyen a sí mismo para ser parte de este territorio. Lo mismo el idioma, pues el español yucateco se integra pues con una serie de elementos del habla indígena, así como también casos fenotípicos, y diríamos, es que los indígenas son muy indígenas. Pues sí, por identidad tienen toda la razón, pero fenotípicamente ha sido modificada. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, en el siglo XIX, una migración de chinos que viene vía Belice y llegan hasta la zona donde están las personas que conducen la guerra de castas, hasta Chan Santa Cruz, y se mezclan ahí y se pierde? Incluso los apellidos parecen ser que se confunden con los términos mayas, Chong, Chang, con Chan, ¿sí? Y así sucesivamente. Técnicas de tejidos y bordados que nos parecen tan más iguales ahora del centro de Quintana Roo. Por ejemplo, la ropa de los generales mayas es una incorporación de cosas inglesas tan finas en términos de decoración, que se mezclan incluso con otras influencias como los encajes libaneses. Bueno, después de pues recorrido, definimos la cultura, y a veces llegamos a confundir. Dicen, es que el gobierno trae la cultura, hay una institución de cultura, aquella persona no tiene cultura, habla mal, se comporta mal. ¿Y quién es ese que enjuicia? ¿Cuál es su juicio de valor? O sea, ¿quién está por encima en un sistema ideológico que cree que lo que hace el otro no está bien, o lo que hace el uno está correcto? Pues son fenómenos que nos tiene que conceder en el sentido de la cultura. Todo ser humano genera cultura, absolutamente. Y por supuesto que hay niveles también de jerarquías que las mismas sociedades han ido imponiendo, de quién se impone uno sobre otro. Entonces, pues en principio todas las acciones humanas, todas las creaciones, como decía yo, desde sembrar maíz, pues no fue de la noche a la mañana. Desde
generar los granos silvestres hasta desarrollar lo que ahora son las mazorcas. Y otro problema más importante, adaptarlos al clima. Trae el maíz de tierra fría y plántalo en la península de Yucatán a ver a qué horas se adapta. Sí se va a lograr, pero se va a llevar su tiempo. Y todavía la pigmentación amarillo, azul, rojo, blanco, son procesos de conocimientos agrícolas, de agronomía. Y luego la ideología, forma de pensar. Ese es un término importante que tenemos que considerar. De ahí parte todo. En principio hay procesos humanos de adaptación a un entorno, a un territorio, a algo. Los de la península de Yucatán se acostumbraron a los mosquitos, al clima caluroso. Y en la época moderna, pues aunque se usa aire acondicionado, de todas maneras no te quitas el sol afuera. Los coches se calientan y ni modo, te metes ahí todo como un horno. Eso a alguien del centro de México le parece aberrante. Entonces son procesos de adaptación. De ahí se suma el proceso ideológico. Así es, así tiene que ser, o hay que cambiarlo. Tiene procesos de actualización y son, por ejemplo, los conflictos generacionales, donde los viejitos dicen, es que tiene que ser así. Los jóvenes dicen, sí, pero pues estamos en la época moderna y vamos a actualizarlo. Entonces también la cultura se actualiza. La tradición no necesariamente tiene que ser como era antes. Por supuesto que conserva las raíces profundas, que son los elementos matriciales que lo van a disponer en una línea de la tradición. Pero las tradiciones también evolucionan. Y por supuesto también hay invención de la tradición. En algún momento alguien los tuvo que crear y los fue desarrollando. Y se actualizan y se mundializan también, que quiere decir que sin que te desarraigues puedes vivir en la época moderna. ¿Por qué no un maya puede tener ahí en su casa aire acondicionado y un automóvil? Eso no lo deja de ser maya. No puede dejar de creer en Yunchabi, todos los seres sagrados, Yuntzilop, los seres de la naturaleza. O comer maíz, no por eso va a dejar de comer tortillas. Eso es la mundialización, que es diferente pues a otros fenómenos que son inherentes a estos grandes cambios que vamos a ver más adelante. Bueno, esta es una pintura de Marcelo Jiménez, donde para él eso es lo maya, lo tradicional. Que se cocine de cierta manera, que se cocinen ciertos alimentos con maíz, que la gente borde, que los niños jueguen con un aro, que toquen mayapash, la música maya, que tampoco es tan maya, tiene una mezcla de cosas. Lo importante es que los mayas lo consideran parte de su identidad. Nadie puede enjuiciar que porque tiene violín no es maya. Mientras les funcione, para eso forma parte de su cultura y de su identidad. Por otra parte, vamos a revisar rápidamente una serie de conceptos. Este no es un diccionario, no es un examen, es para que podamos entender el concepto de cultura. En principio parte de la ideología. Hay un sistema de creencias que se contrapone entre más personas existan, mientras más grupos sociales existan, alguien se va a imponer uno sobre otro, y eso es la ideología, la forma de pensamiento. Lo ideal es que existiera tolerancia, es que existiera esta parte de saber interrelacionarse y se respeten todas las formas, no solo de pensar, sino también en el ejercicio práctico. Bueno, de ideología sigue sistema de creencias. Les decía yo, por ejemplo, el maíz. El maíz sienta una ideología agrícola. Comer maíz crea las culturas. Esa es una ideología cultural de México. Y de ahí cada sociedad crea
formas de creer en función de donde vive. En la península de Yucatán, como no hay cerros, pues no hay un sistema de creencias de que los dioses van a vivir en los cerros. O sea, viven en la selva, viven en los cenotes. Donde hay ríos sobre ras de suelo, pues las ideologías van a cambiar. En tierras áridas va a cambiar hasta el concepto de comida. Lo que es comible en un lugar, en otro lugar no es comible. Hay gente que dice, se espanta, dice, ay, es que los de Querétaro comen culebras y comen chapulines y comen hojitas y mira la semilla que acá hay demasiado y ni siquiera nos asomamos a verlo, aquí se lo comen. Pues ante la escasez van creando esos sistemas pues distintos de unos a otros, y eso va a ser el sistema de creencias. De ahí viene la religión también es parte de ello, y la religión es parte de la subsistencia. Entonces los elementos que van a construir giran en torno a eso. Los santos en México son agrícolas, perdieron todos sus atributos de los que se traía de Europa, y aquí los santos siembran maíz, hacen posible que el maíz crezca, que los animales crezcan, se desarrollan, el agua es importante y así sucesivamente. Luego viene una cosa que se llama cosmovisión, forma de pensar a partir de una visión más o menos estructurada, porque tampoco se ponen de acuerdo totalmente, pero sí está relativamente estructurada. Es la forma de pensar y actuar. Aquí se piensa de verdad que los aruches existen, y cuidadito le dice uno que no existen, pero eso le dices a uno del centro de México, ay, eso no es cierto. Mientras no forme parte de su esquema mental, no existe. Y donde sí forma parte de su esquema mental, por supuesto que existe, son riesgosos. Luego vienen los valores. ¿Quién valora las cosas? Y hay una escala de esos valores. Tenemos después la organización social. ¿Cómo hacemos que eso funcione? Para que la sociedad funcione, pues hay que rendirle culto a los santos patronos. Hasta los aruches se les pone ofrendas. Entonces, para eso es la organización social. También están las instituciones. Hay instituciones sociales, por supuesto. Líderes natos de ciertas áreas del territorio. Las instituciones gubernamentales también, que hay que tener cuidado los que trabajamos en instituciones gubernamentales, porque si no tenemos bien sentado las bases de lo que piensa o lo que hace la sociedad, podemos cometer una cosa que se llama erosión cultural. Aparentemente estamos haciendo el bien, cuando nos damos cuenta ya causamos muchos problemas sociales. Bueno, también una cosa interesante, conocimiento. Todo ser humano genera conocimiento. Hacer canastas, pues genera conocimientos. Hacer la comida genera conocimientos. No cualquiera hace el nixtamal. O cuando intentas hacer las tortillas, pues si no tienes ese ejercicio práctico y ese saber hacer, pues no se logra. La tecnología, hasta el comal aparentemente tan sencillo, pues es un instrumento de la tecnología. Formas de vida, te va a crear estilos de vida, lo que llamamos moda también, que son estilos de vida dependiendo dónde habita el ser humano. La economía, tienes que generar elementos que te permitan sobrevivir. Hay campesinos, por ejemplo, que eran de agricultura de subsistencia, no necesitaban nada del exterior, no tenían que tributar al SAT, ni les importaba lo que sucediera en la estructura económica del país, en algunos casos. Y en otros, pues se van integrando a formas tan distintas de economía para sobrevivir. El patrimonio, un tema importante también. ¿Qué es patrimonio? De repente, hasta en nuestras casas lo hemos escuchado. Cuida eso porque va a ser tu patrimonio. Hasta la gallina.
que se tienen que reproducir, los cerdos, la ropa. La ropa es parte del patrimonio. Los ternos que se van a usar para la fiesta, pues no los vas a usar del diario, solo los vas a lucir el día de la fiesta. Y eso es el patrimonio. Pero hay otros patrimonios, los conocimientos también son patrimonio y se va heredando. Cómo hacer milpa, cómo bordar, cómo cocinar, incluso cómo comer. Comer en jícaras, por ejemplo, sin cuchara, pues se necesita aprender esos hábitos. Y así sucesivamente, el men que hace las ceremonias tiene un conocimiento y se lo tiene que heredar a alguien para que eso pueda ir sobreviviendo. Y eso es lo que llamamos patrimonio, lo que pueda trascender, lo que es defendible. Y lo que no es patrimonio, no importa que las instituciones lo decreten. Si la gente no lo socializa, no le significa, eso se va a perder. Entonces también los seres humanos construimos el patrimonio y desechamos lo que ya no nos interesa. Entonces esa parte es importante. Las tradiciones son ejercicios prácticos que se hacen pues para muchas cosas, desde cómo construir una casa, formas de vida, las fiestas, formas de pensamiento, incluso festejos como el Día de Muertos. Esos son tradiciones. Toda tradición tiene una ideología que te obliga a hacerlo. De lo contrario, no sobrevive. Y por lo tanto tenemos también lenguajes. Lenguajes son formas de comunicación. Hacer un altar de Hanal Pichán tiene que comunicar. Si no, no sirve. Todo arte comunica, por ejemplo. La misma comida comunica. Ciertas personas se sientan a comer y dicen, eso como que no está bueno, así no se hace. O sea, son formas comunicativas. Y por lo tanto tenemos también el arte. El arte es la forma de expresión, concebir lo bello a partir de la alteridad de lo que se conoce como feo. Lo que para muchos es obra artística contemporánea, alguien viene de comunidad, ay no, eso a mí no me comunica, porque también eso es cultural. O sea, si no nos han enseñado a leer esas expresiones, pues nunca le vamos a entender. Y viceversa, cuando uno va a la comunidad indígena y vemos con qué anhelo, con qué forma apreciativa sacan ciertas cosas que a nosotros nos parece ilógico, como la ropa indígena. Ay, son unos tiliches, pero para ellos son la forma más expresiva. O la Santa Cruz. Dicen, pues no tiene nada, son dos palos atravesados, lo pintaron de verde, le pusieron un hipil. Ah, pero míralos con qué reverencia, porque para ellos eso es significativo. El otro, que no forma parte de ese contexto, por supuesto, le parece irracional. Y por último, la identidad. La identidad es algo que nos distingue de unos a otros. Y comenzamos con la identidad familiar. Bueno, diría yo personal, pero vayamos a familiar. De una familia a otra, de una casa a otra, y se van creando estilos de vida, estilos de formas, y eso va a conformar la identidad, desde sentarse, vestirse, hablar, comportarse, usar cosas, coleccionar cosas, crear cosas. Esos son estilos y formas que van a conformar la identidad. Nos vamos un poquito. Bueno, ahí tenemos un concepto de identidad, pues es el sentido de pertenecer. Entonces comenzamos con la identidad familiar, que ya domina un espacio, una casa, y luego domina un grupo de personas. Entonces los territorios, dominar un espacio territorial, eso también se crea identidad. Y entonces tenemos un concepto que se llama
territorio, que es el lugar donde habita un conjunto de personas, y tenemos otra cosa que se llama territorialidad, donde dominan las personas, hasta los perritos, cuidadito va a pasar, y van marcando. Los seres humanos también construimos eso. ¿Hasta dónde empieza y termina una tradición? Hay identidades territoriales políticos, pero también los sociales. Por ejemplo, una identidad en la península de Yucatán es eso, ser peninsular. ¿Y qué es ser peninsular? Es comer cochinita pibil, cocinar en pib, hablar español yucateco, comer de cierta manera, cocinar de cierta manera, comportarse de cierta manera. Entonces, en la península de Yucatán, por ejemplo, cabeza de cochino, pues es de todos, no es ni de acá y ni de allá. Y se va construyendo a nivel territorial. Y mientras más te alejes, se pierde. Una vez que pases de Escárcega para allá, se acabó. Todavía se habla maya chontal, pero ya no se parece mucho a la península de Yucatán. Entonces se van dominando esos espacios y eso es la identidad. Bueno, por ejemplo, es de un desfile. Les comento que yo llegué en el 2003 y como extraño, como otro, decía, algo debe de haber que no sea la indumentaria de la chetumaleña y la ropa cívica creado por decretos, o todavía no había decretos, pero había ciertos cánones institucionales, incluso el himno a Quintana Roo, y todas estas cosas que las instituciones del nacionalismo mexicano fueron creando desde 1930. Una vez creado el territorio de Quintana Roo, no se tenía que parecer ni a Campeche ni a Yucatán. Había que crearle sus indumentarias, su himno, incluso que hicieran otra cosa que no se pareciera a aquello. Y dices, ¿y cómo me quito siglos de comportarme así? Pues no se puede. Por más que se quiso hacer, no se pudo. Yo llego en el 2003 y digo, ¿y quiénes son esos mayas quintanarroenses que tanto se defiende, que se dice que hicieron la guerra de castas y casi exterminan la península de Yucatán? ¿Qué los define más allá de datos históricos y personajes? Algo debe haber. Y entonces me interné por las comunidades de Carrillo Puerto, incluso a la zona donde surgió la guerra de castas. Ahí no hay nada, porque precisamente ese territorio lo arrasan los mayas y lo abandonan. Y en 1930, que viene el reparto agrario, vienen otros mayas yucatecos distintos a estos que hicieron la guerra de castas y se meten en lo que fue las ciudades históricas. Los limpian y vuelven a habitarlas. Y de repente, pues, la construcción histórico, social, político, dice, este es el lugar, sitios emblemáticos de la guerra de castas, Tijosuco. Pero los que realmente hicieron la guerra de castas no viven en Tijosuco. Esos viven en lo que ahora es Carrillo Puerto, que fue Chan Santa Cruz, y en los centros ceremoniales mayas donde todavía se venera la cruz parlante. Son dos cosas distintas. Y estos son los que traen estos hipiles geométricos, que incluso ya se estaba abandonando. Y cuando yo les pedía, oigan, y estos son tan bonitos, ¿tienen más de eso? Sí, están botados en el tapanco, así ya nadie los usa, nadie les gusta. Algo que se estaba perdiendo, pues se refuncionalizó. Ahora es el orgullo de Quintana Roo en el sentido del estilo, del arte, que sí es distinto a Yucatán, que sí es distinto a Campeche. Lo que allá se perdió por este proceso de masificación cultural, aquí se conservó. Precisamente la guerra de castas, el aislamiento aparente lo conservó, pero también se relacionó con los ingleses y entonces las indumentarias de los generales mayas, de maya no tienen nada, son una elegancia de las indumentarias inglesas y libanesas
que han construido esos deshilados tan finos que todavía guardan algunos de esos mayas macehuales. Mientras que el hipil de las mujeres se parece mucho a los mayas del clásico. Vemos rápido algunos términos, no me voy a meter tanto en eso. ¿Cuál es el proceso social y la identidad? ¿Quiénes lo crean? Por supuesto, hay un marco nacional. En 1930, las políticas de México cambian. Hasta en ese entonces, un yucateco no le preocupaba para nada lo que le ocurriera a alguien de Baja California, porque no le significa nada. Había identidades regionales y entonces el gobierno mexicano crea el nacionalismo mexicano, haciendo que todos reconozcan símbolos de identidad territorial nacional. Por ejemplo, en la península de Yucatán, el águila y el nopal, pues no es de aquí. Sin embargo, se sientan las bases de ese nacionalismo. Lo mismo de otras regiones. En los Altos de Chiapas para nada les significa cosas del centro de México que se vuelven territoriales nacionales. Bueno, este es el nacionalismo mexicano que impone pues estos símbolos que se construyeron en el siglo XIX. Incluso hasta el lugar donde yo trabajo es el último lugar que se construye como política nacionalista, el Museo Nacional de Antropología, una casa donde el mexicano vea sus raíces y que se sienta orgulloso de ese pasado. Y así van construyendo símbolos. Bueno, se crea un marco oficial, hay alguien que dice que así debe de ser. El marco social es lo que la gente hace. Por ejemplo, aquí en Playa del Carmen, el culto a la Virgen del Carmen, pues nadie lo quitó y no se puede quitar, porque eso lo construye la sociedad. Aunque hubo gobiernos, aunque hubo gente que hizo miles de malabares, pues hay cosas que no se pueden quitar, porque son construcciones sociales. El hecho, aunque uno decrete a partir de mañana que todo ciudadano deje de comer maíz, está difícil, ¿no? El pan, por ejemplo, que traen los españoles nunca compitió con el maíz, a pesar de ciertas ordenanzas de sembrar trigo, de procesar el trigo. El maíz perduró y el pan se conformó como golosina. Ahora va uno a los pueblos y es como una cosa importante que a uno le invitan, pero no forma parte del alimento primordial. Es un lujo. Bueno, nos seguimos, ya no vemos los demás porque nos tardamos. Esta es, por ejemplo, una imagen del centro de México. Aquí, aunque hay ciertos agaves, no se consumen. Aquí no hay pulque, aquí hay balché. Eso sí, la borrachera, todas las culturas le buscaron forma y lo inventaron. Pero son formas distintas. Su PIB sería la barbacoa, que también se entierra en el centro de México. Bueno, nos vamos a la diversidad cultural. México, en el 92, la Constitución se modifica y se atribuye pues a la diversidad cultural. No somos iguales. A partir de los años 30 que se quiso homologar, en el 92 se vuelve a decir en la Constitución de que México lo conforman culturas y sociedades tan diversas que sientan sus bases en los pueblos indígenas. Son los que están antes de la llegada de los españoles y antes de todos estos boom económicos que se suscitaron a partir del siglo XIX y principalmente en el XX. Bueno, este es un mapa que se pinta en el 64, un artista famoso, Luis Covarrubias, hermano de Miguel Covarrubias,
Para el 64 desconocía lo que había más allá al norte y por lo tanto se centró en pintar, cargado entre Oaxaca, Chiapas, Veracruz y la península de Yucatán también. De hecho, no se conocía Quintana Roo. A duras penas le pintó por ahí una ceiba y una cosa por ahí por Cozumel. Entonces, esos eran procesos pues de entender qué es lo que existe. Y es precisamente hasta siglo XXI cuando se empieza a masificar las culturas y el conocimiento. Bueno, ahora sabemos que hay muchas lenguas, 68 idiomas indígenas, más de 200 variedades que son los dialectos de los idiomas indígenas, incluido el español. El español que se habla en México, pues son muchos españoles. Sienta un yucateco con alguien de Chihuahua, pues poco se entienden. Entonces también esos son formas distintas que se han arraigado pues en las culturas locales. Y todavía con estas nuevas formas de vida juveniles que a veces nuestros padres se espantan, pero cuando miramos los años 50 y 60 del rock and roll, que decíamos, ay Dios, ya tenían plataformas sus zapatos. Y pensamientos van, pensamientos vienen, se van adaptando, adoptando y adaptando. Estos son, por ejemplo, mazahuas, los mazahuapunk que viven en las periferias de la Ciudad de México, que hablan mazahua, pero tienen formas de vida estos pensamientos tribales de las regiones urbanas. Ahora, ¿cómo se reproduce la cultura? Pues precisamente ejerciéndola. En la pandemia que acabamos de pasar, se dejaron de hacer aparentemente muchas celebraciones, que no es tan cierto. Los pueblos hicieron Hanalpichán, los pueblos celebraron a la Virgen, al Santo, fueron a la milpa, si no, ¿cómo comieran? O sea, no podían estar encerrados. Entonces, la cultura se reproduce ejerciéndola. El habla se reproduce ejerciéndolo. El tono, te acostumbras incluso a los músculos, a ejercitarlas, y eso incluso hasta te va a modelar el aspecto físico de la cara al hablar ciertos sonidos que en otros lugares no se puede pronunciar. Por ejemplo, el náhuatl, la TL, modela hasta las áreas musculares, el mismo maya, que de repente cuando vamos a ciertas rutas, es que esa es la ruta de los chunes, chunhuas, chunjujub, chunyasche, chunhuyash, y así, pues son precisamente vocablos que se van generando a partir de los idiomas. Y el ejercicio nos obliga no solo a mirar esos lugares, sino también a aprender a pronunciarlos. Aunque no seas hablante de maya, aprendes a pronunciarlos. Bueno, ya lo habíamos visto, la ideología, que son ideas, formas de pensamiento que va a fundamentar precisamente todas acciones humanas. Bueno, medios para la reproducción de la cultura. Hay muchos. Los principales son unos que vamos a llamar portadores de tradiciones, que son sujetos, pero también objetos, lugares, cosas. Por mucho que venga una persona del centro de México, se ponga un penacho y unos taparrabos y diga, estoy haciendo la danza o la cultura maya prehispánica. Y tenemos a los del centro de Quintana Roo bailando al yaxché. No necesitan espectadores, no tienen medios de comunicación.
porque están dirigidos pues a otros ámbitos, a otros sectores que les preocupa solo ese espacio. Entonces empezamos a ver quiénes son los portadores de tradiciones y quiénes tienen derecho a usufructuar eso. En algún momento alguien de la zona maya me dice, ay, estoy tan contento que una persona de tal comunidad está haciendo bodas mayas allá en Playa del Carmen y en Tulum. Pues qué bueno, dice, que otro loco venga a hacer cosas, prefiero que mi paisana los haga. Pero cuando viene al pueblo, no suplanta a nadie. Deja de ser sacerdotisa y aquí es macehual común, que tiene que respetar al men, tiene que respetar a la abuela y a la milpa y a mil cosas. Cuando regresa allá, vuelve a ser la jerarca sacerdotisa. Entonces sabe pendular en cada lugar. Entonces eso es precisamente... sabe cuándo actuar como portador de tradición y cuándo es mediador. Simplemente representa, no forma parte. La educación es un mecanismo importante para el conocimiento. Entonces, todo proceso educativo nos permite respetar, concebir ideologías, vivir en una tolerancia, y en ese sentido creamos una cosa que llamamos interculturalidad. La interculturalidad es un viejo anhelo, una ideología que todo ser humano quisiéramos que fuera así, donde nadie estuviera por encima, que todo mundo respete las formas de vida, los estilos de vida, las tradiciones, y que se ejerza esa participación de unos con otros. Un viejo anhelo que a veces se va convirtiendo en procesos de adopción y adaptación y da paso a una cosa que llamamos sincretismo. No es ni de allá ni de acá, sino se adopta y se adapta a las condiciones donde se vive. También la cultura tiene formas de transmisión y decimos, pues hay que ir al Instituto para la Cultura y las Artes para educarnos en las artes. O hay que venir a la UCRO para educarnos. No. También la transmisión de conocimiento se hace con el ejercicio práctico. Aprender a hacer tamales, pues hay que estar con los que saben hacer tamales. Y una cosa es hacer tamales para tu familia y otra cosa es que te eches 10,000 tamales para una fiesta. Pues cuando te das cuenta que ya aprendiste la habilidad de cómo hacerlos. Entonces, hay diferentes formas. La protección de la cultura y el patrimonio. Y tenemos un concepto que se llama la salvaguardia. ¿Quién salvaguarda las cosas? Por un lado están las instituciones oficiales, que casi nos matamos ahí. Se está perdiendo y hay que hacer. Y hay alguien que dice, pues sí, pues haga circo, maroma y teatro, pero si la gente no le interesa, eso se va a perder. Tienes que empezar por la ideología. Si quieres que cambie, no les estés decretando ni castigándolos. Tienes que enseñarles que para ellos eso es importante. Tienes que convencerlos y es precisamente la ideología. Entonces hay diferentes formas de salvaguardar. ¿Cómo se salvaguarda las cosas? Ejerciéndolas prácticamente. El día que dejemos de comer tortillas, se va a perder desde cómo sembrar maíz hasta cómo procesarlo en nixtamal y cómo precisamente hacerlos. Que parece un trabajo sencillo, pero no, en la península se hace torteándolo sobre una base, una pequeña mesita. En el centro de México de otra forma. Y las cosas más exageradas en la región de Oaxaca, donde ya es una mega tortilla que cabe en un comal. Entonces las concepciones van cambiando. De repente cuando ven en algunos lugares unas tortillitas como de, no sé, de 5 céntimos. Esas no son tortillas, esos son juguetes.
Y entonces va cambiando de percepción. Y eso es precisamente el patrimonio y la salvaguardia del patrimonio cultural. ¿Cómo preservar las cosas a partir del ejercicio? Pues patrimonio, todas las cosas que se heredan. Tenemos dos formas. No es porque lo diga la UNESCO, sino así es. Antes le llamaban tangible e intangible. Y después se dan cuenta que lo llamado intangible pues también se puede tocar. Y entonces se modifica a patrimonio material e inmaterial. Y lo material pues básicamente monumentos, cosas, mientras que lo inmaterial incluye cosas que también se pueden tocar, pero que pues de repente son efímeras. El Hanal Pishan, pues sí, puedes tocar tu altar, puedes comerte las cosas, pero solamente lo ves una vez al año. El idioma es un patrimonio inmaterial. La milpa es un patrimonio inmaterial. Vestirse de cierta forma, hacer textiles, hacer canastas, ese es un patrimonio también. Bueno. No se limita tampoco a colecciones de objetos, sino también muchas cosas, incluido la naturaleza. La selva es en ciertos aspectos sagrado y por lo tanto forma parte del patrimonio. Ya vamos a ir concluyendo. Nos metemos al tema de la migración. Decíamos hace rato que de todos lados, desde tiempos históricos, la gente fluye. En la península de Yucatán, Quintana Roo, por ejemplo, vemos Tulum, los llamados frescos de Tulum, la pintura mural. Vemos que ya no tienen huipiles, tienen quexquémeles, que son del centro de Veracruz. Básicamente, ¿cómo llegaron? Pues debe haber habido un flujo, porque la evidencia ahí está. Y muchas cosas que han fluido así sucesivamente. Después de la independencia, con la apertura comercial, México recibe muchos inmigrantes. El siglo XIX, con el porfiriato, ideologías que se pensaba que había que mejorar conocimientos, tecnologías, y entonces había que traer particularmente de Europa y Asia a muchas personas para que enseñen. Y por otra parte, también mano de obra barata, que pues no los puedes regresar porque vienen de tan lejos. Entonces, así comienzan las primeras migraciones que se fueron entremezclando entre la gente local. Y por supuesto, muchas de sus tradiciones se adoptaron por la gente regional y local, que ahora ya forman parte de las culturas regionales, las culturas indígenas incluso. Causas de la migración, muchísimas cosas económicas, sociales, ambientales. Sobre todo estos ambientales, cuando suceden las cosas donde ya no pueden vivir en ese espacio, pues se tienen que ir a otro lugar y se tienen que adaptar. Causas económicas, pues siempre los polos de desarrollo es como se empiezan a incluir personas. Playa del Carmen, por ejemplo, es una ciudad tan moderna, tan cosmopolita, tan intercultural, que no es de mucho tiempo. Tiene poco tiempo de existencia y los jóvenes que están aquí, por ejemplo, muchos de ellos nacieron aquí, que están adaptados ya de cierta manera al clima, a los espacios simbólicos, pero sus padres pues todavía tienen un terruño que añoran de otros espacios. ¿Y por qué vinieron aquí? Pues tampoco es porque les parecía tan atractivo, sino porque tenían ciertas necesidades laborales, muchas otras causas que permitieron esa migración. Efectos de la migración, pues en principio un desarraigo,
¿Y qué te llevas cuando eres migrante? Símbolos importantes. Lo primero es la comida. Difícilmente te empiezas a adaptar. Y tan solo aquí en Playa del Carmen, la Quinta Avenida es multifacético. Salte 3 cuadras para acá, ya empiezas a encontrar los tamales colados y torteados y otras cosas del país, donde el que habita aquí tiene la posibilidad de buscar pues esos elementos que le hacen sentir como persona en principio, y por el otro recordar aquellos espacios donde habitaron. Bueno, población indígena hay muchísimo, es de lo que más hay aquí también. El maya, pues peninsular es el que domina, después le sigue el tzotzil y el tzeltal de los altos de Chiapas, nahuas del centro de México, sur de Veracruz, Puebla, Hidalgo y gran parte también gente del norte de México. Entonces hay de distintos oficios, desde aquellos que pues emigraron a ver cómo les iba, hasta aquellos que ya traen un conocimiento especializado precisamente para los servicios por el cual funciona este lugar. Entonces son diversas las causas. La población mestiza, aquello que no habla lengua indígena, pero que se identifica con territorios diferentes de México y del extranjero. Entonces de repente tenemos pues tanto argentinos como algunos de otros lugares del país, incluso asiáticos, europeos, de varios lugares que se conjuntan, y en un paso del tiempo, algo de eso que hacen, la gente lo va a tomar o lo va a desechar, y algunas cosas que le parecen interesantes en su forma de vida los va a incorporar. Decíamos, por ejemplo, en el siglo XIX, los libaneses traen estos llamados kibis, y ahora, ¿quién no los conoce como parte de la identidad culinaria? También los famosos tacos árabes, y de ahí deriva, por ejemplo, los trompos para los tacos al pastor. Son herencias que se han ido incorporando, aparentemente inconsciente, pero que van formando parte de la vida, y el territorio se va dominando. Aquello que llamamos paisaje natural, el hombre se lo va apropiando y lo transforma y lo hace suyo, y por más extranjero que sea, y me refiero a extranjero no solo a los que vienen fuera del país, sino los que vienen de otras latitudes de México, pues siguen siendo extraños en un espacio, no encuentran ya el lugar donde vivían y se tienen que adaptar en estos nuevos espacios. Entonces, esa transformación del espacio natural, quitan el paisaje propiamente natural y lo transforman en paisaje cultural. Muchos de nosotros usamos referencias para ir a algún lugar y decimos, ¿por dónde llego al Palacio Municipal? Fíjate que te vas por aquí, por acá, te van nombrando como espacios simbólicos para llegar a ese lugar. Y entonces eso ya es precisamente todos estos paisajes culturales. Bueno, ya vamos terminando. Las metrópolis. Las metrópolis son concentraciones de grupos humanos, de diversas identidades que tienen que aprender a coexistir y a sobrevivir. Coexistir implica que aquel que domina, pues lo tienes que tolerar. Lo ideal sería que fuera equitativo, pero eso creo que hasta ahora en ningún lugar se ha logrado. Bueno, por otra parte, pues todas estas grandes poblaciones de Quintana Roo, que lo más antiguo que tenemos es el centro de Quintana Roo, los mayas que derivan de la guerra de castas, el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Hay un grupo de migrantes mayas, que está el conflicto ahí que entre
si son tan antiguos o no, son todos estos migrantes de Yucatán que llegan a ocupar los que ahora son municipios como José María Morelos, Cantunilquín, incluso partes de Tulum, Cozumel, que fue repoblado. Y luego todas estas grandes concentraciones que son del siglo XX, finales del siglo XX, todas estas ciudades que nacen, Cancún, Mahahual, Playa del Carmen, incluso Chetumal, que es uno de los aparentemente más antiguos, pero que no tiene raíces tan lejanas históricamente. Se construyen bajo ciertas circunstancias políticas. Y ahí se empiezan a desarrollar las identidades. Toda ciudad debe construir su identidad cultural. Y la identidad cultural se construye cuando es cosmopolita, juntando diversas formas de pensamiento, diversas formas de hacer las cosas y ver que eso funcione en el sentido de arraigo. Y eso es precisamente la identidad cultural. Migraciones, no, vamos a ver rápido, es lo que les comentaba, cómo llegan a finales del siglo XIX y principios del XX, grandes embarcaciones de personas. En el centro de Veracruz, por ejemplo, con el Porfiriato llegan italianos y franceses. ¿Quiénes son esos ahora? Son los que han desarrollado toda la industria del café y la vainilla, y otros italianos se fueron a Puebla y son estos que tienen los cafés italianos, incluso conservan su idioma italiano antiguo, y son los que han desarrollado todos los lácteos que se comercian en grandes partes del país. Aquí mismo en Quintana Roo, ¿quién no ha visto a los menonitas? Que son grupos culturales que no son urbanos, son rurales, pero precisamente se han adaptado a sistemas territoriales. Lázaro Cárdenas, por ejemplo, recibe muchos exiliados, principalmente los españoles, de los cuales no solo crean aspectos culturales, sino también instituciones. El Colegio Nacional, por ejemplo, una institución ligada al conocimiento de México, se hace gracias a estos grupos de migraciones. La península de Yucatán, libaneses traen muchas cosas, traen, por ejemplo, el concepto del comercio itinerante, el comercio de pagos pequeños, los famosos aboneros, que te venden algo y te lo vas pagando de poquito. Ese es un concepto de economía que ellos traen y lo expanden por la península y por el resto del país. Y vemos muchísimas nacionalidades, los chinos que llegan en la construcción de los ferrocarriles, hombres principalmente que ya no regresan, se casan con indígenas mayas y se fusiona no solo en términos fenotípicos, sino también aspectos culturales. No puedo traducir a los chinos que llegan en la construcción de los ferrocarriles, hombres principalmente que ya no regresan, se casan. Bueno, cerramos con esta imagen de objetos. ¿Quién no ha visto altares a San Charbel? Que son ideas religiosas que precisamente llegan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La cerámica china, muchos objetos que van a ser parte de la vida cotidiana. El concepto de afeite, de lustrarse el cuerpo, principalmente las mujeres, son conceptos que se van a traer y que se van a imponer. Incluso el precepto también de la vajilla, la cerámica, que va a ser festiva, se va a imponer entre estas sociedades. Ponerse perfumes, van a traer todos estos elementos que se van a convertir en elementos de mercancía que antes no eran
necesarios, se van convirtiendo después en productos de necesidad.